Estamos abriendo el bloque de columna de humor, última columna de humor de nuestro ciclo 2025 con Marcos Morón, que yo decía recién, me parece que llega a desempatar en ese duelo que tiene con Nacho Alcuri, reivindicando las corrientes humorísticas criollas, rioplatenses. En este caso, robándole un recurso al pueblo argentino, diremos rioplatense, porque el humorista, y mucho más que eso, homenajeado, es un argentino. Fontana Rosa es hoy el protagonista de una columna que lo tiene Marcos Morón. ¿Cómo andás, Marco? Sí, no, antes que nada quiero bajarle un poco el perfil al enfrentamiento con Alcuri, porque bueno, vienen las fiestas y todo eso. Entonces no traje nada. Las fiestas tradicionales, como se decía antes. Una mención nomás, no sé, hubo un caso, no sé si vos estás un poco al tanto, que relacionado con el mundo anglosajón de Estados Unidos, acá, concretamente de Jeffrey Epstein. No sé si está. Bueno, viste que se están filtrando imágenes, correos electrónicos. Alcuri aparece en uno de ellos. No en lo peor que uno puede pensar, cosas de abuso, eso, ¿no? Pero bueno, pero viste que... Acá vendría bien esa locución que en muchos programas se emite, que dice las opiniones vertidas por los participantes totalmente son por absoluta responsabilidad individual. Exactamente. Pero bueno, Jeffrey Epstein, ustedes saben que tuvo unos problemitas ahí. Hubo un momento en que su imagen en los medios no era tan buena, digamos, y Alcuri decidió ayudarlo con su imagen, y en uno de los mails le puso: Jeffrey, no te preocupes, tengo la solución. Hacé como Clark Kent en el Superman de Dan Jurgens de 1992, que eso no puede fallar. Y al otro día se suicidó. Pero bueno, dejemos de lado ese enfrentamiento. Menos mal que vienen las fiestas, porque si no, esto terminaba a golpes de puño en la puerta de Café La Diaria. Tenemos todo un verano para reconciliar. Exactamente, ojalá lo puedan aprovechar por el bien del colectivo, del programa, de la audiencia incluso también. Y por qué no salir de este embrollo con Roberto Fontana Rosa. Exactamente. Rosarino, Fontana Rosa. comensal del bar El Cairo. Eso es lo que puedo decir, casi que un lugar común. E hincha de Rosario Central. Otro dato importante. Más conocido. O uno de los, porque hay varios, te diría, en esa lista. Sí, Fontana Rosa te diría que... Pero bueno, no vamos a polemizar por eso. Fontana Rosa, bueno, un humorista muy popular en Río de la Plata y muy querido, además, muy apreciado para mí. Además fue una influencia muy grande, no se nota, pero sí, en la interna, bueno. Fontana Rosa para mí una cosa que tenía interesante, que partió, digamos, de lo popular, tipo muy asociado a las expresiones populares, al fútbol, al tango, las mesas de boliche, y también fue como integrándose un poco más a la alta cultura, a la academia. Empezó como a tener un cierto prestigio, digamos, pero bueno, a pesar de eso, el tipo como que nunca se mostró demasiado interesado en eso, ¿no? De hecho, él empezó como humorista gráfico, que es una profesión que no tiene demasiado prestigio, sobre todo en la época en que él trabajaba, en que él empezó a trabajar, ¿no? En los 70 más o menos, por ahí. Lo más conocido de él, Inodoro Pereira, claro. El personaje ese gaucho, basado en la novela gauchesca. De hecho tiene, no sé si uno de sus primeros, pero hay un libro de él, de Inodoro Pereira, que es en verso, ¿no? Como el Martín Fierro, así. También, bueno, el personaje que lo acompaña, el segundo, porque Inodoro Pereira, muchos sabrán, es un gaucho que está en el medio de la pampa, ¿no? Esa raya así, sin ninguna elevación ni nada por el estilo. Despoblada, aparte. Despoblada, que claro, eso se presta para que básicamente, para una cosa surrealista de que puede venir cualquier cosa, ¿no? Venía cualquier cosa. El compañero era Mendieta, que él decidió poner un perro porque dice que un caballo era muy difícil de meter en un cuadrito. La viñeta. Exactamente, la viñeta, y bueno, se optó por Mendieta, el perro que habla, ¿no? Eso fue lo más conocido. Después su segundo personaje más conocido era Buggy el Aceitoso, que era un mercenario totalmente machista, cínico, violento, ¿no? Que si fuera ahora no tendría ninguna gracia, porque sería una figura de lo que se llama la fachósfera, una figura común y corriente, digamos, pero bueno, en esa época no era tan así. Igual, él siempre decía, Buggy Aceitoso, obviamente por cuestiones de culturales, fue más conocido afuera que Inodoro Pereira, ¿no? Al revés de lo que pasaba acá. Claro. Acá lo criollo se imponía.
Exactamente. Supongo que la gente de afuera no entendería tanto, ¿no? Muy bien aceitoso era como una parodia de esos héroes de las películas de acción. Era más universal, más global. Exactamente. De todas maneras, él decía que mucha gente le pasaba que se lo tomaba en serio, ¿no? Que eso supuestamente es ahora, supuestamente la literalidad es una cosa de esta época y de los jóvenes, de los centenios, no sé qué. Bueno, en esa época ya él tenía problemas con la literalidad porque mucha gente le escribía para decir por fin alguien que le pega a las mujeres, no sé qué. Pensaban que estaba haciendo propaganda de eso y no riéndose. Pensaba que era una apología, no entendía ese tipo de cosas como pasó toda la vida y pasó en muchos lugares del espectro político, digamos. Sigue pasando, obviamente. También Fontana Rosa fue además un escritor muy prolífico y muy genial también, ¿no? Él publicó 3 novelas, creo que publicó como 7, 8 libros de cuentos, una cosa así. Él también es como que tenía una vertiente paródica también, que la vertiente paródica también pasaba eso mismo como de acercamiento a lo popular, ¿no? Él parodiaba mucho, o sea, tenía un espectro muy, muy amplio, parodiaba la cultura prestigiosa, todo eso, pero bueno, también el policial, la novela rosa, los géneros en general populares, ¿no? A mí siempre me llamó la atención positivamente de su obra, sobre todo de sus cuentos, la enorme capacidad que tenía, en ese sentido, capaz que, por lo menos de nuestra cultura, de nuestros países, ¿no? Del Río de la Plata, una de las personas que yo creo que lo hacía de la mejor forma. ¿A qué me refiero? A llevar al papel los diálogos de la gente común, digamos, ¿no? Porque ese ejercicio, incluso gente que escribe muy bien, no siempre lo resuelve bien, ¿no? Llevar la oralidad a lo escrito, pero hacerlo de un modo tal que uno realmente sienta que está en esa mesa de bar donde 2 tipos, capaz que sí, sin ser políticamente correctos, hablan de, qué sé yo, una mujer que les gusta, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo lo estoy diciendo como no lo dice Fontana Rosa, que sabe poner a sus personajes a hablar como habla la gente que es así. Y para eso yo creo que no solo hay que tener mucho talento en términos literarios, sino también una gran capacidad de observación o capaz que de pertenencia. Las 2 cosas, creo, muy buen oído, pero aparte sí, él, bueno, no de esos. En su universo, digamos, estaba la Mesa de los Galanes, que era una mesa del bar El Cairo de Rosario. Jóvenes que nos escuchan, la Mesa de los Galanes fue una mesa de bar frecuentada por Fontana Rosa antes de ser un programa radial uruguayo. No fue que le copió Fontana Rosa al Pini y su barra. Bueno, esa era una mesa que existía y donde él iba, ¿no? Él estaba todos los días ahí en el bar El Cairo. Y sí, efectivamente, bueno, los diálogos sí son memorables. Y de hecho, por eso Fontana Rosa fue muy adaptado al teatro, ¿no? Acá las adaptaciones todavía están, pero hace décadas que siempre hay una adaptación a Machos, creo que fue la primera. Bueno, La Mesa de los Galanes hubo uno, Fontana Risa también. Y de hecho él decía que cuando él escribía sus cuentos, él sabía, era consciente de que eso era, que seguramente iba a terminar en el teatro, porque era consciente de que era muy teatralizable, por inventar una palabra, ¿no? Que estamos acá en fin de año. Pero sí, hubo toda una vertiente. Él creo que no escribió para teatro, que yo sepa, pero los cuentos, al tener tantos diálogos, tan buenos diálogos, seguramente los actores aman representar esos diálogos porque es lo que quiere un actor, ¿no? Son una pieza de dramaturgia por la vía de los hechos. Interesantes, sí, pero también hechos con buen oído, ¿no? Con sonoridad, en fin, ¿no? También hubo otra vertiente escénica de Fontana Rosa, que fue su colaboración con Lelutier. Creo que Lelutier fue el único colaborador que trabajó en los textos por fuera de los integrantes. Él lo fue a ver a Rosario en la década de los 70, creo. Y bueno, obviamente le encantó, los contactó. Y como tenían un humor bastante similar, empezaron a trabajar juntos. Y bueno, él dice que fue una relación de trabajo, también de pertenencia, porque también fue de cariño. Y sí, él decía que eran sus amigos, que se transformaron en sus amigos. Y acá, para mí, con Lelutier pasa algo interesante, porque Lelutier, creo que esto sobre todo está más presente en Argentina, pero Lelutier está un poco más asociado a la alta cultura, inclusive un poco a la clase alta, ¿no? Tienen como una cosa así, un poco elitista, o clases medias ilustradas. Exactamente.
Y de hecho hubo hace unos años, me acuerdo, una polémica, una especie de polémica con Midachi, ¿no? Porque era como Lelutier, el humor elegante, y Midachi lo populachero. Pero bueno, Fontana Rosa, que estaba también con una pata más asociada a lo popular, igual se entendieron muy bien, creo que por el estilo del humor y porque aparte más eso, son como una especie de etiquetas, ¿no? Pero Fontana Rosa obviamente un tipo increíblemente culto y que obviamente tenía mucha cultura general que abarcaba la literatura, las obras de arte prestigiosas, y Lelutier obviamente también tiene una pata muy fuerte en lo popular, ¿no? Sí, esa unión de lo culto y lo popular que uno ve, por ejemplo, qué sé yo, en Alejandro Dolina, por poner otro ejemplo de alguien argentino que bueno, tomando una expresión de Caetano más temprano, maneja las dos piernas en ese sentido. ¿No? Sí, totalmente. Y bueno, entonces esa dupla Lelutier-Fontana Rosa fue como que anduvo muy bien en las dos piernas, digamos, ¿no? Y bueno, creo que por acá vamos terminando. A ver qué puse. ¿Tenés algún destaque, alguna cosita más para contarnos? Por lo que voy viendo el guión. Sí, qué bueno que lo leíste porque yo no me acordaba de nada. Sí, claro. Encontré un artículo, una entrevista de un tal Daniel Samper Pisano, un periodista colombiano, donde habla eso, bueno, de eso que te decía al principio, que Fontana Rosa empezó a entrar, digamos, en círculos un poco más serios, por llamarlo de alguna manera, pero el tipo realmente no le interesaba mucho, ¿no? Entonces, en este diálogo con Samper le pregunta: todos esos premios, esos homenajes populares, esas condecoraciones, esos viajes, esos aplausos, le pregunta un día en Cartagena mientras tomaba un jugo de níspero debajo de un ceibo, ¿son acaso la gloria? Déjeme contarle una anécdota, Samper, me contesta. A mediados de enero se inauguró en Victoria, pueblo situado a 1 hora de Rosario, un restaurante de tenedor libre. Allí va el cliente, paga una suma y come los indescriptibles frutos del asado argentino. Churrasco, chorizo, asado de tira, matambre, colita de cuadril, pollo a la brasa, vacío, bife de chorizo, provolone al orégano. El lugar fue bautizado Parrilla Fontana Rosa y está adornado con enormes dibujos de Buggy, Inodoro Pereira, su mujer Eulogia, el perro Mendieta. Cuando acudo con mis amigos no me cobran nada y además pido repetición cuantas veces me da la gana. Eso, Samper, es la gloria, lo demás son efímeras vanidades. Está la gloria finalmente de un tipo del pueblo, me parece. Sí, totalmente. Y con ese hombre del pueblo cerramos esta columna que me parece que tiene en Fontana Rosa un fiel representante de lo que has tratado de rescatar desde que empezamos a estar en contacto por allá por capaz que junio de este año, ¿no? Contigo hablamos de Juseca, ahora de Fontana Rosa, más recientemente de Barry, en fin, de una cantidad de expresiones humorísticas, en algún caso uruguaya, en otras de la región, como en este caso, pero en todos con cosas que son fácilmente identificables para nosotros. No como el otro. Eso corre por tu cuenta. Hasta el año que viene, Marcos, muchas gracias. Bien, fue un gustazo. Pará, nos trajiste algo para degustar aparte. Traje una tortita, hecha con mis propias manos. Me dijo Marcelo Pereira que tenés formación culinaria. Tengo formación culinaria, yo hace unos años quería estudiar italiano, me puse a buscar en internet y los horarios no me coincidían y encontré gastronomía y dije voy a estudiar gastronomía. Bueno, algo te dejó. Se ve que aprendí, pese a todo eso, fuiste un alumno muy aplicado. Sí. Gracias también por ese obsequio que ya estaremos degustando. Y hasta el año que viene. Nos vemos.